Buenos días alumnos, soy el profesor Eduardo del Castillo Kusterman. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? El tema de hoy es la conciencia verdaderamente libre según Hegel. Espero que hayan estado bien y estudien y aprovechen su tiempo, no vean tonterías en internet. Bueno, comencemos. Hegel escribe en 1802, Alemania ha dejado de ser un estado. La derrota ante Napoleón consagraba un desmembramiento secular. La construcción de la nación alemana es un objetivo central. La filosofía idealista alemana recogerá esta preocupación por la unidad y la libertad del pueblo alemán. La miseria política coincide con un renacimiento cultural. Solo citar 4 nombres: Goethe, Kant, Hegel y Beethoven. Para pensar la realidad, el idealismo alemán propone un nuevo concepto de racionalidad, la ración infinita, absoluta y creadora, que contiene toda la realidad, llamada también yo, idea y espíritu, ¿no? Esta razón infinita tiene carácter histórico y progresa y se realiza mediante un proceso dialéctico. La dialéctica, concepto complejo, se concreta en 2 rasgos: el movimiento, tanto el pensamiento como la realidad evolucionan, cambian, y la negación. El motor del cambio histórico es la lucha entre contrarios. Recuerda Heráclito, la lucha de clases, diría posteriormente Marx. La dialéctica de Hegel. La idea dialéctica tiene para Hegel una doble dimensión. Se refiere a una concepción de la realidad, una ontológica, y al método de una ciencia, la lógica. Ambos aspectos son inseparables. Para Hegel, realidad y razón coinciden. Todo proceso real es dialéctico, y por tanto la razón ha de proceder dialectalmente. La dialéctica como ontología. Como ontología, la dialéctica es un proceso que se desarrolla en 3 momentos y tiene como motor la contradicción. Los 3 momentos pueden expresarse con la triada tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis. Analicemos la triada como complejo del propio Hegel. La tesis es la posición de algo, de un suceso, fenómeno, como por ejemplo el establecimiento de una ley penal que impida robar, ¿no? La característica fundamental de la tesis es que lleva en sí misma el germen de su negación, antítesis. En el caso de la ley penal, la antítesis consiste en la negación de la ley, el robo. Este delito va implicado en la entraña misma de la tesis, ya que si no hubiese delito no tendría sentido la ley. Tesis, antítesis. Prohibido copiarse en el examen. Ahí sería la tesis. Y en la tesis mismo está contenida la misma antítesis, ¿no? Que sería el copiarse. ¿Me entienden? Prohibido molestar a su compañero. Esa es la tesis. ¿Cuál sería la antítesis? Molestar. A ver, continuamos. La antítesis es así la negación de la tesis. Negación absolutamente necesaria y que va implícita en la tesis misma. La antítesis en el ejemplo es la negación de la ley penal. No. Pero la oposición o contradicción entre la tesis y la antítesis se verá superada por la síntesis. La conciliación tiene 2 aspectos. Por un lado, los 2 contrarios, tesis y antítesis, quedan suprimidos. Por otro, la síntesis conserva los aspectos positivos de ambos. La síntesis conserva lo positivo de la tesis y la antítesis. En el ejemplo, la síntesis de los 2 contrarios, la ley y el delito, está en la pena impuesta al delincuente.
Lo positivo de la tesis es el derecho que se restablece. Lo positivo de la antitesis es que era una voluntad libre en el delincuente. Si no fuera libre no podría ser castigado. Se mantiene en la síntesis, en la pena, ya que para Hegel, el delincuente tiene el derecho a que se le castigue, para así recuperar su dignidad de persona y por lo tanto ser libre. Bueno, es lo que dice Hegel. A ver, sigamos con la dialéctica de Hegel. Toda síntesis supone una detención en el movimiento de lo real o del pensamiento, pero momentáneo. Hegel considera que cualquier síntesis sirve de tesis para cualquier otro proceso dialéctico, y así sucesivamente, incorporando cada momento sintético final lo positivo de las series anteriores, concepción optimista del cambio tanto en la realidad como en la razón. El movimiento dialéctico supone perfeccionamiento hacia un fin. A ver, vamos, la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Cómo es esto? ¿En qué consiste? Una manifestación del papel de la dialéctica la expone Hegel en el pasaje denominado la dialéctica del amo y el esclavo, de su libro La fenomenología del espíritu. Para Hegel, el camino histórico hacia la conciencia de sí, o sea, la autoconciencia, pasa por el reconocimiento del otro. Solamente llegó a ser yo cuando otro me reconoce como un yo. Este reconocimiento se busca y logra en el escenario de la historia a través de la contienda, de la lucha por el poder. Pero la lucha entre los hombres conlleva el riesgo de morir, ¿no? Por ello, quien teme morir prefiere convertirse en esclavo del que no teme hacerlo, el amo. Bueno, esa es la concepción de esclavitud que tiene, ¿no? Hegel. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero es la concepción que él tiene, ¿no? O sea, el esclavo tiene temor a la muerte y el amo no le tiene temor. Sin embargo, la dialéctica invierte la situación. El reconocimiento del esclavo no tiene valor porque no es libre. El amo se ve liberado del trabajo por el esclavo, pero al tiempo se distancia de la realidad del esclavo. Al tiempo se distancia de la realidad. El esclavo al trabajar domina la naturaleza y conquista una verdadera libertad del espíritu. Y finalmente, el amo se convierte en dependiente del esclavo, pues ignora cómo transformar la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Pero eso será producto de una larga evolución histórica. No es lo que así lo plantea Hegel, ¿no? O sea, al final el esclavo adquiere mayor contacto con la realidad, ¿no? Acá el equivalente sería en la actualidad los, los millonarios que viven en palacios, ¿no? Aislados de todo, mientras que quizás no tienen calle. Y es una persona del pueblo va, trabaja y conoce todo, ¿no? Si trabajan en la calle más, ¿no? Los ambulantes por los cobros de combi tienen un montón de calle. Están en contacto directo, pero son los extremos, ¿no? A ver, el proceso por el que el esclavo desarrolla su libertad por medio del trabajo atraviesa, según Hegel, las siguientes etapas. Estoicismo. El estoico trata de escapar de la esclavitud, aceptando sus cadenas y refugiándose en una ilusoria libertad interior. Libertad vacía que queda continuamente desmentida por su choque con el mundo, con la realidad. O sea, el esclavo estoicista imagina un mundo interior, pero no hace nada por cambiar su mundo exterior, que es que sigue siendo esclavo, ¿no? Algo así como los budistas, ¿no? Que escapan nada más, pero no.
no hacen ningún cambio por transformar la realidad real, ¿no? O una persona que le hacen bullying en el colegio, entonces él comienza a soñar, pero a soñar despierto, y sueña que tiene un mundo interior, un mundo en el cual es feliz, pero no hace nada por cambiar el panorama en el cual le hacen bullying. O una persona que trabaja en oficina y es muy infeliz, ¿no? Su jefe le grita y todo el día está ahí sentado en la computadora. Va a su casa y duerme, y al día siguiente nuevamente va a trabajar en oficina. Y esa persona comienza a imaginar un mundo interior en el cual es feliz, pero sigue trabajando ahí en ese trabajo de oficina que lo trata mal. Ese sería estoicismo. Luego viene el escepticismo, ¿no? A ver, siguiendo el ejemplo del esclavo, ¿no? El esclavo huye de sus cadenas negando la realidad, el mundo mismo, y negando así su propia esclavitud. Máxima separación entre la conciencia y la realidad. O sea, el esclavo sigue siendo esclavo, pero niega que es esclavo ya. Ya no imagina un mundo interior. O sea, siguiendo el ejemplo, o sea, el estoicismo, el esclavo estoicista acepta esa esclavitud, pero se refugia en un mundo interior. El esclavo escéptico niega esa esclavitud, pero no hace nada aún por cambiarla, ¿no? Cristianismo, ¿no? A ver, el esclavo se vuelve cristiano. Esa es una perspectiva filosófica, ¿no? A ver, una nueva escapatoria. Distinción de amo-esclavo queda anulada, porque todos son siervos de un mismo Señor, Dios. Ante Dios, amo y esclavo son iguales. No tiene sentido así la lucha por el reconocimiento recíproco. O sea, si todos somos iguales ante Dios, no tiene sentido que nos superemos, ¿no? Porque todos somos hijos de Dios. Surge para Hegel con el cristianismo la conciencia infeliz. O sea, según Hegel, este filósofo alemán de fines de 1700 e inicios de 1800, cuando aparece el cristianismo, surge en el año cero, o hace 2000 años aproximadamente, surge la conciencia infeliz. El hombre se reconoce como conciencia finita frente a una conciencia infinita y se sujeta a ella. Uh-huh. Por eso en la Edad Media el hombre era muy infeliz, ¿no? Siempre estaba en una constante de inferioridad ante Dios, ¿no? Cosa que en el Renacimiento, humanismo, eso cambia, ¿no? El hombre comienza a valorarse a sí mismo. A ver, siguiendo con el ejemplo del esclavo de Hegel. Esta conciencia infeliz solo podrá superarse mediante el logro de la libertad y la autonomía. Ello acontece para Hegel a partir de la Revolución Francesa. O sea, según Hegel, con la Revolución Francesa el hombre logra libertad y autonomía. Y en el nuevo tipo de Estado que de ella surge, ¿no? Luego viene otro filósofo, Marx, economista Marx. Dará un nuevo sesgo a esta liberación humana a partir del trabajo y los derechos vinculados al mismo. Bueno, hablemos un poco de este libro de Hegel, ¿no? Fenomenología del espíritu. A ver, lo explicaremos a través de un ejemplo, ¿no? A ver, tenemos un corredor que se llama conciencia, ¿ya? Ese corredor se llama conciencia. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Según Hegel, el sujeto y el objeto no son dos cosas distintas, sino una unidad. Ya. ¿Quién es el sujeto? El corredor. ¿Quién es el objeto? Correr. Corredor y correr son una unidad. Porque el corredor corre. Si el corredor no corre, deja de correr. Si no tiene por qué correr, ya no es corredor. No, una unidad. Si no hay corredores, nadie va a correr. Entonces correr también ya desaparece, ¿no? Según Hegel, la conciencia se forma en el proceso de conocimiento mutuo, ¿no? Conciencia, conocimiento, de la pista, lugar, del tiempo, hora, de la capacidad física, clima, frío, calor.
otros competidores. Según Hegel, el camino de la duda es el camino real que sigue la conciencia su propia ruta. Conciencia, dudas. Primera vez en esta pista. Se puede tropezar. Cambios climáticos, desgaste del terreno. O sea, primero surge la duda, es el camino real que sigue la conciencia su propia ruta. Según Hegel, la meta, el fin y el objetivo se halla tan necesariamente implícita en el saber como la serie que forma el proceso. Nuestro corredor, desde que comienza a correr, sabe que tiene que llegar a su meta, objetivo o fin. Proceso, objetivo, correr. Nuestra pista se llama conocimiento. Partida y meta. La progresión hacia esta meta es por tanto incontenible y no puede encontrar satisfacción en ninguna estación anterior. La negación del objeto procede la aparición de un objeto nuevo que a su vez origina un nuevo saber. Cada vez que dé un paso adelante adquiere un nuevo saber sobre la pista más conocimiento, ¿no? Conocimiento. La conciencia se ve empujada por un camino doloroso que ella misma experimentará como caprichoso y contingente, pero que realmente es un proceso necesario para el saber absoluto, ¿no? Ese saber absoluto, que es la meta, está presente en todas las paradas, en todas las estaciones y es el motor del recorrido. A ver, la conciencia, que es el entrenador, médico, experiencia de otros competidores. Pero el individuo no accede a este saber solo, sino que entra en relación necesaria con otros individuos y alcanza saber absoluto en comunidad, ¿no? Si el entrenador, el médico y otros competidores lo ayudan, ¿no? al competidor en su avance por el conocimiento. Y la meta. La fenomenología es el camino recorrido de la conciencia a través del saber, conocimiento propio, al conocimiento absoluto, meta, ¿no? Friedrich Hegel nació en Stuttgart en Por favor, vean el siguiente 1770. video con atención. Concibió el último gran sistema del pensamiento occidental. En ese sistema pretendió comprender y explicar nada menos que todo lo pensado. Afirmó que lo finito pertenece a lo infinito y que éste se expresa en aquel, de manera que el absoluto está en nosotros. Expuso el método dialéctico, que es según él la estructura misma de lo real. Entendió que su propia filosofía contenía como momentos previos a todas las anteriores. Nadie después de él pudo ignorarlo. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos. Vamos a iniciar otra etapa de nuestra excursión a través de la historia de la filosofía. Ha habido filósofos que han pretendido explicar tal o cual faceta de la realidad. Algunos se han especializado, todos sabemos que a partir de la gran filosofía griega empiezan a desgajarse del tronco filosófico ciencias determinadas, física, psicología, etcétera, que se convierten en materias de estudio aparte, y los filósofos entonces pues van, algunos de ellos especializándose, otros reduciéndose a un enfoque determinado, pero sin embargo no deja de haber siempre un espíritu de absoluto, de sistema en la filosofía. Es decir, el verdadero sueño es poder explicarlo más o menos todo. A nosotros nos llegan permanentemente conocimientos fragmentarios, nos lo da la química, la física, la sociología. Todo eso, ¿cómo puede organizarse, cómo puede instrumentalizarse dentro de una gran armazón, que sería el sistema, con mayúscula, el gran sistema filosófico en el que tendría lugar todo lo que sabemos sobre el mundo? Este fue el propósito de Jorge Guillermo Federico Hegel, el gran filósofo del idealismo alemán. Hegel es el último esfuerzo, la gran síntesis de realizar un sistema filosófico omnicomprensible.
Hegel nació en Stuttgart, en el actual territorio alemán, en 1770, y falleció en Berlín en 1831 a causa de una epidemia de cólera. Era hijo de un funcionario fiscal del ducado. A los 18 años se inscribió en la carrera de teología de la Universidad de Tubinga. Sus dos principales amigos de esos años de estudiante fueron Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, futuro gran filósofo, y Friedrich Hölderlin, que llegaría a ser uno de los más importantes poetas de lengua germana. Hegel finalizó sus estudios en 1793, pero consciente de su poca vocación para la profesión pastoral, trabajó como preceptor familiar para la aristocracia hasta 1801, año en que consiguió una cátedra en la Universidad de Jena, cuyo rector era el célebre escritor Johann Wolfgang von Goethe. Ese mismo año entregó a la imprenta la que sería su primera obra publicada, sobre las diferencias entre los sistemas filosóficos de Fichte y Schelling. Pero su primer texto importante no aparecería hasta 6 años más tarde, La fenomenología del espíritu. Para Hegel, esa sería la introducción a su sistema filosófico. El ideal del sistema es poder albergar dentro de una gran armazón teórica, dentro de una gran armazón mental, todo lo que los hombres saben, todo lo que los hombres han sabido, la evolución del conocimiento a través de los tiempos y todo lo que los hombres pueden esperar llegar a conocer de un modo completo y determinado. El propósito es inmenso y es el gran intento de convertir la filosofía en un saber sustancial y además primordial, es decir, la base de todos los restantes saberes del mundo. Nada menos que esto se propuso Hegel, un profesor de filosofía extraordinariamente influyente en su época, casi temiblemente influente en su época, que aspiró a crear el gran sistema filosófico y verdaderamente nos dejó una obra digna de ser reflexionada muy atentamente. Eso es lo que vamos a intentar hacer de una manera sintética y, como siempre, procurando ser accesibles para todos en los próximos minutos. La fenomenología del espíritu dibuja las figuras de la conciencia, desde la mera conciencia sensible, pasando por la autoconciencia, hasta llegar al saber absoluto, o sea, a la conciencia de que en el propio pensamiento el absoluto se piensa a sí mismo. Somos la instancia del universo donde éste se hace autoconsciente. Por eso, en la introducción a la fenomenología, Hegel señala que el absoluto está en nosotros y que el conocimiento es el rayo del absoluto que... Bueno chicos, eso es todo, gracias. Por favor, hagan las preguntas de la ficha. Cuídense, aprovechen su tiempo, no vean tonterías en internet. Ustedes son el futuro del país, cuídense y estudien, ya, cuídense, hasta luego.